América será para Cristo el único camino hacia Dios. Verán lo que tus ojos han visto, con solo caminar en luz. América será para el cielo que Jesús preparó. El día que tan rápido vuelo, al lado de Jesús estaré. Esta América amada, alístate en la vida de Dios. Escucha del Señor la llamada, pues es tan cariñosa su voz. Llamado está tan fuerza el Cordero, que derramó su sangre en la cruz. Que sea el nuevo mundo el primero, que diga las canciones de luz. Colombia, Panamá y Venezuela, Bolivia, Paraguay y Ecuador, tendrán la paz de Dios que consuela, la paz que nos dejó el Redentor. Y Chile, Perú, Argentina, y Cuba, Uruguay y el Brasil, el grupo de las Islas Malvinas tendrán sus bendiciones a mí. Los pueblos que han estado dormidos sabrán que Dios les da en verdad. Jamaica, que representa los sufridos, México y también Canadá. Los pueblos que componen el himno y todos los del sur lo sabrán. Sin Cristo nunca habrá el cristianismo, sin Cristo solo reina Satanás. La bella Guatemala y Honduras, la hermosa Nicaragua también, tendrán en las edades futuras la vida y la salud del Edén. Y Dios bendecirá Costa Rica, y Dios bendecirá El Salvador. Naciones que aunque sean tan chicas, son grandes a la paz del Señor. Gracias, hermanos. Gracias por dirigirnos en la alabanza. No sé ustedes, pero yo me siento algo especial, ¿verdad? Cuando estamos alabando al Señor. Se oye muy bonito, ¿verdad? Muy bonito. Es una alabanza que el Señor se goza cuando sus hijos, los redimidos, le cantamos y alabamos su santo nombre. Le invito a abrir sus Biblias al libro de Lucas, capítulo 4. Lucas, capítulo 4, y vamos a tomar del versículo 1 al 2. Versículo 1 y 2 del capítulo 4 de Lucas. Dice la palabra del Señor: Jesús, lleno del Espíritu Santo, volvió del Jordán y fue llevado por el Espíritu al desierto por 40 días, y era tentado por el diablo, y no comió nada en aquellos días, pasados los cuales tuvo hambre. Hasta ahí. Padre bendito, gracias, Señor. Te alabamos, Señor, te glorificamos, Padre. Gracias por habernos llamado, Señor, a ser tus hijos. Gracias por haber abierto nuestros ojos espirituales, y que un día, Señor,
vinimos a Cristo en perdón de pecados y nacimos de nuevo. Sabemos que tú nos guardas y que nos guardarás siempre. Sabemos que tú eres un Dios que cumple sus promesas, que nunca va a dejar a tus hijos. Gracias, Padre, por conocerte. Ahora te rogamos, Señor, que a través de tu santa palabra nos hables a nuestros corazones, que podamos, Señor, entender, comprender estas verdades que vamos a ver hoy, que nos las llevemos en nuestros corazones y que las apliquemos a nuestras vidas, porque queremos vivir, Señor, vidas santas que te glorifiquen, Padre. Queremos glorificarte, Señor, con nuestra manera de vivir allá afuera, para que otros también puedan ver a Cristo Jesús reflejado en nosotros, Padre. Bendice cada uno de tus hijos que está aquí, Señor. Guárdalos del enemigo, Señor. Guárdalos de tentaciones, como lo que vamos a ver hoy, Señor. Y protégelos para que estén fortalecidos, Señor, para que cuando venga el tentador puedan resistirlo, Señor. Gracias, Señor, por tu santa palabra. Ahora te pedimos, pues, que seas tú quien nos guíe y nos instruya en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Puede tomar asiento. Vamos a continuar, hermanos. Ahí hemos estado viendo desde el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo hasta este punto. Vimos cómo la Biblia no habla casi nada en los primeros años de nuestro Señor. Lo vimos la semana pasada cuando tenía 12 años, y ahora lo vemos aquí cuando era como de 30 años, dice la Escritura. Pero antes de entrar a la tentación de nuestro Señor Jesucristo, vamos a tomar nada más estos dos versículos para entender lo que es la tentación. Juan empezó su ministerio preparando el camino del Señor. Juan predicaba el bautismo de arrepentimiento para perdón de pecados. La gente venía a él para ser bautizados, y era algo nuevo que estaba sucediendo en ese tiempo. Recuérdese que por cientos de años no se había escuchado palabra de Dios. El silencio de Dios llegó a su fin cuando apareció Juan el Bautista. Cristo vino a él para ser bautizado, y así empezó su ministerio el Señor Jesús. Dice la Escritura que era como de 30 años. Después de su bautizo, Jesús, lleno del Espíritu Santo, fue al desierto, donde fue tentado por el diablo, quien intentó 3 veces de persuadirlo, de desviarlo de su objetivo, queriendo que no hiciera la voluntad de su Padre Celestial. Pero Cristo le resistió y salió victorioso. Hoy queremos estudiar o ver algunas características de la tentación para estar mejor preparados para cuando llegue a nuestras vidas, porque de que nos va a llegar, nos va a llegar. Pero una de las mejores formas para salir victoriosos es estar preparados, Muchos cristianos se asustan cuando, especialmente recién cristianos, se asustan cuando les viene alguna tentación y piensan, ¿qué pasa? Pero si ya soy cristiano, pues con más razón les va a llegar, con más razón. Así que vamos a ver algunas de esas características. Lo primero que vamos a ver, hermanos, es que la tentación es segura que va a venir al cristiano. Así que no se asuste, es segura.
Versículo 1 dice, Jesús lleno del Espíritu Santo volvió del Jordán y fue llevado por el Espíritu al desierto. Vemos hermanos, cómo que el Señor Jesús estaba, dice la palabra, lleno del Espíritu Santo. Y aún así fue tentado por el diablo, el tentador. Y si el diablo se atrevió a tentar a Jesús, pues con más razón nos va a tentar a nosotros. Como vemos, Cristo está a punto de comenzar su ministerio y es en este momento que es tentado. El diablo siempre quiere desanimar a las personas para que no les sirvan a Dios. Cuando usted se dispone para servirle al Señor y le está sirviendo, es cuando más ataques va a tener. De todos lados. Cuando más tentaciones le van a llegar a su vida. Tentaciones de, no, pues, ¿para qué le sirvo yo al Señor? Mejor que le sirvan otros. O no, es muy difícil. O no, ¿para qué doy de mi tiempo? No, mejor no. Le van a llegar tentaciones de todos lados. ¿Por qué? Porque le está sirviendo al Señor. No se asuste. A veces dice el cristiano, pero si yo estoy caminando cerca del Señor, ¿y por qué me viene todo esto? Recuérdese, Job era un hombre justo, ¿verdad? Temeroso de Dios. Y mire todo lo que le vino a él. Así que el que seamos cristianos y el que caminemos cerca del Señor, hermanos, no es garantía de que no vamos a ser tentados o que pruebas no nos van a llegar. Le estoy diciendo esto no para que se desanime, sino para que esté preparado. No para que se desanime, porque no hay razón para desanimarnos, porque Cristo está a nuestro lado. Y Él pasó por todo esto y Él sabe cómo fortalecernos. Así que no se asuste, nomás que para que esté preparado. Así que si Cristo fue tentado, téngalo por seguro que también nosotros seremos tentados por el enemigo. Estemos preparados para las siguientes tentaciones que vengan a nuestra vida. ¿Cómo vamos a reaccionar? Tengamos, hermanos, un plan con anticipación. La mejor manera de vencer es estar preparados, tener un plan. ¿Qué vamos a hacer? Porque no es por si me llega, no, ¿qué vamos a hacer? Porque me va a llegar la tentación. Tengamos un plan, seamos temerosos de Dios para no caer en tentación. Ahí está una clave. Camine cerca del Señor. Tenga temor de Dios. Tenga reverencia a su Señor para que no, cuando venga la tentación, no caiga en ella. Seamos como José, que por su reverencia a Dios no cedió a la tentación. Vaya conmigo a Génesis 39. Génesis 39 y vamos a ver este gran ejemplo que nos deja José. Génesis 39, 7 al 12. Aconteció después de esto que la mujer de su amo puso sus ojos en José y dijo: duerme conmigo. Usted sabe lo que quiere decir, lo que implica esto, ¿verdad? No es que quería que, ok, acuéstate aquí a mi lado y vamos a meditar y no, ella quería otra cosa, quería estar con él íntimamente, ¿verdad? Entonces ella le dice, duerme conmigo, y él no quiso, y dijo a la mujer de su amo: he aquí que mi señor no se preocupa conmigo de lo que hay en casa, y ha puesto en mi mano todo lo que tiene. No hay otro mayor que yo en esta casa, y ninguna cosa me ha reservado sino a ti, por cuanto tú eres su mujer.
¿Cómo pues haría yo este grande mal y pecaría contra Dios? Hablando ella a José cada día y no escuchándola a él para acostarse al lado de ella, para estar con ella, aconteció que entró él un día en casa para hacer su oficio y no había nadie de los de casa allí. Y ella lo asió por su ropa, diciendo: duerme conmigo. Entonces él dejó su ropa en las manos de ella y huyó y salió. ¿Qué fue lo que guardó a José de cometer este pecado? Su temor, su reverencia a Dios. Mire cómo le dice él, ¿cómo pues, en el versículo 9, cómo pues haría yo este grande mal y pecaría contra Dios? Ahí vemos, hermanos, ese gran temor, esa grande reverencia que José tenía para su Dios. Recuérdese, era un joven y estaba lejos de su familia, lejos de su hogar, lejos de sus padres, sus hermanos. O sea que nadie lo conocía ahí. Él creía en Dios y no, gracias a Dios que no fue como muchos cristianos que nomás porque no están en un lugar donde son conocidos y a veces se dan sus escapadas. Al cabo aquí nadie me conoce. No, hermanos, seamos hombres y mujeres íntegras, que donde quiera que estemos, no porque alguien nos conozca, nos esté viendo, no por eso vamos a pecar. Recordemos, Dios nos está viendo y somos responsables delante de Dios. Así que puede regresar a Lucas capítulo 4. Vemos entonces que debemos de estar preparados, hermanos, porque la tentación es segura que va a venir. Y recuérdese, las tentaciones, hermanos, le va a llegar a cada uno de nosotros, nos llega, el diablo nos va a tentar con aquello que más nos gustaba o nos gusta. Para algunos que no eran borrachos, no, el diablo no les puede hacer nada con la tentación del alcohol. ¿Por qué? No, eso no. El diablo le va a poner aquellas cosas con las cuales usted estaba esclavizado antes de Cristo. Nos damos cuenta también que la tentación en sí, fíjese bien, quiero que entienda bien esto, la tentación en sí no es pecado. La tentación no es pecado. Porque si fuera pecado, entonces Cristo hubiera pecado, porque Él fue tentado, ¿verdad? La tentación no es pecado. La tentación, hermanos, es la carnada que el diablo pone delante del cristiano. Depende del cristiano si muerde esa carnada, si se deja envolver por ella y hace lo que su carne le pide. Entonces sí, eso sí ya es pecado. Pero en sí la tentación, nosotros no somos responsables de la tentación, porque la tentación, hermanos, nos vienen de todos lados, ¿verdad? Al que estaba adicto a la pornografía, le van a llegar tentaciones de eso, ¿verdad? Le va a llegar, pero debe de estar preparado. Si sabe que esa es su debilidad, no debemos meternos o ver cosas que no nos van a llevar a eso. Personas que mentían mucho, les va a llegar la tentación de mentir. Recuérdese, usted ya es una nueva criatura.
y no debemos de seguir esclavizados en esas cosas. Entonces, hago un plan. ¿Qué voy a hacer para cuando sea tentado en ese punto, en esa área en la cual yo soy débil? Para poder vencer, hermanos. Y vamos a ir al libro de Santiago y póngale una marquita ahí, porque vamos a estar viendo muchas veces, vamos a estar citando muchas veces este libro de Santiago. Y vamos a ir a Santiago capítulo 1. Santiago 1, 14 al 15. Vemos que estamos en el punto que la tentación no es pecado. Dice el versículo 14, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Entonces la concupiscencia, después que ha concebido, da luz al pecado, y el pecado, siendo consumado, da a luz la muerte. Entonces todo empieza con la tentación, y ahí es una secuencia que se lleva. Si alguien es tentado a cualquier cosa, ¿verdad? Cualquier cosa, viene primero la tentación, y si ese cristiano se queda ahí en esa tentación, se queda pensando en eso, se queda ahí, después el siguiente paso va a ser el pecado, va a ser aquello por lo cual esa tentación le está diciendo que haga. ¿Por qué? Porque recuérdese que todavía tenemos la vieja naturaleza, ¿verdad que sí? El cristiano tiene dos naturalezas, la vieja naturaleza y la nueva naturaleza. Así que no nos podemos deshacer, ni nos vamos a deshacer de la carne o la vieja naturaleza mientras estemos aquí en este mundo. Siempre va a estar allí y va a ser una lucha la vieja naturaleza con la nueva naturaleza. La nueva naturaleza quiere servir a Dios, quiere adorar a Dios, quiere vivir para Dios. La vieja naturaleza nos jala y nos quiere llevar para atrás a como estábamos antes. Si usted era un enojón o enojona y tiene ahí va a estar esa tentación de que continúe en eso, que sea impaciente, que sea gritón o cualquier cosa. Ahí va a estar esa lucha. Pero tengo buenas noticias. Usted puede alimentar el espíritu para que la carne no le gane. Alimente su espíritu con la palabra de Dios. Alimente su espíritu pasando tiempo con Dios. Alimente su espíritu estando en comunión con sus hermanos en la iglesia. Y no satisfaga, como dice la Escritura, los deseos de la carne. Porque si alimentamos la carne durante la semana, imagínense cómo la carne va a estar fuerte, ¿verdad? Y el espíritu va a estar debilitado. Y cuando viene la tentación, ¿quién va a ganar? La carne. Y vamos a caer en el pecado. Recuérdese que la tentación no es pecado, pero si continuamos pensando en esas cosas, el siguiente paso puede ser el pecado. Puede regresar a Lucas capítulo 4. Notemos también que la tentación viene del enemigo. La tentación viene del enemigo. Versículo 2, la primera parte dice, por 40 días y era tentado por el diablo. Y era tentado por el diablo. Aquí vemos claramente que la tentación viene del diablo. Él es quien siempre está tratando de hacer caer a los siervos, las siervas de Dios. Siempre está tratando de hacernos caer. Lo vemos obrando desde el principio con Eva. ¿Se recuerdan? Con Eva. Cuando la incitó a comer del fruto del árbol del cual Dios le había mandado no comer. De hecho, el diablo se le conoce también como el tentador.
el tentador. Veamos ahí en Mateo capítulo 4. Es el mismo pasaje que estamos viendo, pero en el Evangelio de Mateo capítulo 4, el versículo 3. Dice, y vino el tentador. Acá en Lucas nos dice que es el diablo, ¿verdad? Pero aquí nos dice, y vino el tentador, vino a él el tentador y le dijo, si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Y ahí empiezan las tentaciones, las 3 veces que el diablo tentó a nuestro Señor Jesucristo. Entonces se le conoce al diablo también como el tentador. Vamos también a ver otro pasaje ahí, en Primera los Tesalonicenses. Primera los Tesalonicenses. Y vamos a tomar el capítulo 3, versículo 5. Dice la palabra de Dios, por lo cual también yo, no pudiendo soportar más, envié para informarme de vuestra fe, no sea que os hubiese tentado el tentador, y que nuestro trabajo resultase en vano. Entonces, vemos, hermanos, cómo la tentación viene de el diablo, el tentador. Muchos cristianos tienen la creencia errónea que es Dios quien les tienta, pero no es así. La palabra dice que Dios no tienta a nadie, ¿verdad? No es Dios quien tienta al cristiano. El diablo es el que tienta al cristiano y su propósito es de sacar lo peor del cristiano. Dios prueba al cristiano, no tienta, prueba al cristiano y su propósito es sacar lo mejor de nosotros en las pruebas. Son 2 cosas diferentes. Entonces no es Dios quien tienta al cristiano. La tentación siempre viene del enemigo, del diablo, el tentador. Él conoce a las personas por medio de la observación. Recuérdense, el diablo no es omnisciente, hermanos. El diablo no conoce todo. Nos conoce por medio de observarnos. ¿Cuáles son nuestras rutinas? ¿Cuál es la rutina que tenemos? ¿Verdad? ¿Qué hacemos? ¿Y qué vemos? ¿Y qué escuchamos? Es la manera que Él nos conoce, de esta manera, por la observación. Él conoce sus hábitos, sus debilidades, y siempre le va a tentar con aquellos pecados en los cuales estaba atado antes de Cristo. Como dije anteriormente, si usted no era borracho o borrachita, el diablo no le va a tentar con el alcohol. El diablo le va a tentar con otras cosas, con lo que usted, en ese pecado que usted estaba atado o atada, con ese pecado, esa es la tentación que le va a traer el enemigo. Así que estemos preparados. No nos metamos en problemas, hermano. A veces nosotros mismos nos metemos ahí. Yo ya estoy fuerte en el Señor, ahora sí, yo ya puedo ver estas cosas. O puedo acercarme un poquito más para allá. No, hermanos. No tentemos a Dios. Mantengámonos firmes, caminando cerca de nuestro Señor Jesucristo. Santiago 1, de regreso, puede ir de nuevo al libro de Santiago. Y el versículo 13. Cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios. Porque Dios no puede ser tentado por el mal,
ni él tienta a nadie. Entonces, no pensemos, hermanos, que cuando estamos en esa tentación es que Dios nos la puso ahí. Algunos cristianos razonan de esta manera. Es que si Dios no hubiera querido, si Dios hubiera querido, me hubiera evitado esta tentación. O sea, caí en pecado porque pues Dios quiso. No, Dios no quiere que sus hijos pequemos. Dios no quiere que sus hijos vivamos o practiquemos el pecado. Entonces, ¿cómo contrarrestar las tentaciones que el enemigo pone delante de nosotros? ¿Cómo vamos a contrarrestar esas tentaciones? La palabra de Dios nos da la respuesta. ¿Cómo? Poniendo a Dios primero en nuestra vida. Teniendo temor, teniendo reverencia a Él y sometiéndonos a su palabra. De esa manera vamos a resistir cualquier tentación que venga a nuestras vidas. De nuevo, y vamos a ver Santiago 4. Le digo, mantenga su Biblia marcada ahí en Santiago. Santiago capítulo 4, el versículo 7. Dice, someteos pues a Dios. Resistid al diablo y huirá de vosotros. Someteos pues a Dios. A veces citamos nomás una parte del versículo y decimos, resistid al diablo y huirá de vosotros. No, hay que citar todo el versículo. Someteos, dice la palabra de Dios, pues a Dios. Entonces de esa manera sí vamos a poder resistir al diablo y va a huir de nosotros. El Señor Jesucristo acá en la tentación que estamos viendo, en esa tentación, ¿cómo pudo resistir al enemigo? Porque estaba sometido a Dios, estaba lleno del Espíritu Santo. Y es por eso que el enemigo huyó, se fue, lo dejó por un tiempo. ¿Por qué? Porque el Señor Jesucristo estaba sometido a su Padre Celestial, a hacer la voluntad de su Padre Celestial. Y así también nosotros. La única manera que podemos resistir, hermanos, es estar sometidos a Dios. Que estemos en su voluntad, que no nos apartemos del Señor a hacer nuestra voluntad. Debemos de estar sometidos a Dios para poder resistir al enemigo, si no vamos a ser presa fácil de él. El diablo es poderoso, pero no es todopoderoso. El diablo siempre trata de hacernos caer, pero no nos va a hacer caer si nosotros nos mantenemos sometidos a Dios. No le tenga miedo al diablo. Téngale temor a Dios. Téngale reverencia a Dios. Puede regresar a Lucas capítulo 4. Ahora veamos cómo la resistencia a la tentación trae bendición. La resistencia a la tentación trae bendición al cristiano. Dice, lo vemos ahí en el versículo 13 al 15 de Lucas capítulo 4, en la tentación del Señor Jesucristo. Dice, y cuando el diablo hubo acabado toda tentación, se apartó de él por un tiempo. Cristo resistió esa tentación y el diablo se apartó por un tiempo. Una grande bendición cuando el diablo no nos está
tentando, no está cerca de nosotros. Dice el 14, y Jesús volvió en el poder del Espíritu a Galilea, y se difundió su fama por toda la tierra de alrededor, y enseñaba en las sinagogas de ellos, y era glorificado por todos. Entonces vemos, hermanos, ahí cómo el Señor Jesucristo resistió y fue una grande bendición. Nuestro Señor Jesucristo en su humanidad fue tentado, pero Él pudo resistir porque, como dice el versículo 1, estaba lleno del Espíritu Santo. Estaba lleno del Espíritu Santo. Para nosotros, hermanos, el estar lleno del Espíritu Santo significa ser controlados por el Espíritu Santo. Es una manera de, cuando decimos, yo quiero la llenura del Espíritu Santo. Miren, el cristiano ya tiene todo del Espíritu Santo. No tiene una parte del Espíritu Santo. Entonces, ¿cómo decimos quiero estar lleno del Espíritu Santo? Es una manera de decir quiero estar controlado por el Espíritu Santo. Quiero ser obediente al Espíritu Santo. No es que el Espíritu Santo esté la mitad en el cristiano, no. Él está todo. El Espíritu Santo es una persona, el Espíritu Santo es Dios y está en el cristiano. Pero a veces el cristiano dice es que esta persona está llena del Espíritu Santo, esta otra no, este sí, este no. ¿A qué se refieren? Es que este cristiano que dice está lleno del Espíritu Santo es que es obediente al Espíritu Santo. Es que se deja controlar por el Espíritu Santo. Y aquel otro hermano, pues no, pues decimos a veces, es un hermano carnal. ¿A qué se refiere? A que pues anda en desobediencia muchas veces al Espíritu Santo, que hace lo que él quiere, aunque la palabra de Dios le dice haz esto o esto otro, él o ella hace lo que él quiere. La palabra de Dios nos dice airaos, pero no pequéis. No se ponga el sol sobre vuestro enojo. ¿Cuántos cristianos se enojan y no se hablan por días? Espero que aquí no haya ninguno, ¿verdad? O semanas, sabiendo que la palabra de Dios nos dice, ok, nos da la libertad de enojarnos, ok, no podemos decir, el enojo es como la tentación, nos viene así de repente, ¿verdad? Pero no debemos mantenernos ahí. Debemos de ser controlados por el Espíritu Santo. Debemos de pedir perdón a la persona, a aquella persona que nos hizo enojar, por decirlo así, ¿verdad? Porque es como le decía a mi esposa de recién que nos casamos, ¿verdad? Me decía mi esposa, pero es que tú me haces enojar. Y yo le decía, no, yo no te puedo hacer enojar. Nadie te puede hacer enojar. Tú te enojas porque tú quieres. Y después ella me la regresaba, ¿verdad? ¿Me haces enojar? No, yo no te hago enojar. Tú te enojas porque tú quieres. ¿Es cierto eso? Nadie nos puede hacer enojar a nosotros, hermanos, si nosotros no queremos, si nosotros somos obedientes al Espíritu Santo y decimos, ok, Señor, pues sabes que me siento mal, pero no voy a permanecer en este enojo. Pero es que muchos cristianos no quieren dar su brazo a torcer, ¿verdad? No, yo no le voy a pedir perdón. No, hombre, si le pido perdón se me va a subir. Después no me la voy a poder bajar, ¿verdad? O al contrario también, ¿verdad? La mujer también, no, es que yo no pido perdón. No, hermanos, tenemos que ser conscientes de que somos nuevas criaturas y que si queremos ser obedientes al Espíritu Santo, entonces sí vamos a poder vencer todas estas tentaciones que llegan a nuestras vidas.
y recordándonos, hermanos, que venciendo la tentación nos va a traer bendición. Nos va a traer bendición. Entonces, el ser llenos del Espíritu Santo significa ser controlados por Él, ser obedientes al Espíritu, a lo que Él nos manda. ¿Quieres saber si una persona está llena del Espíritu Santo? ¿Quieres saber, quieres darse cuenta si una persona está llena del Espíritu Santo? Vea cómo se conduce con las demás personas. Vea cómo trata a las demás personas. Vea su manera de conducirse delante de Dios. Estar lleno del Espíritu Santo no significa, hermanos, hablar bonito. No significa, como siempre les digo, conocer mucha Biblia. No. Estar lleno del Espíritu Santo es cómo nos conducimos delante de Dios. Cómo nos conducimos delante de Él. Una clave para vencer la tentación es recordar las promesas de Dios a sus hijos, a esos hijos obedientes. ¿Queremos ser obedientes al Señor? ¿Verdad que sí? ¿O no? Entonces, una clave, hermanos, para vencer la tentación. Dios tiene bendiciones para cada uno de nosotros cuando nos esforzamos para resistir la tentación. Entonces, enfóquese en esas bendiciones cuando vamos a esforzarnos por resistir la tentación. De nuevo, Santiago 1:12. Ahí vamos a estar citando el libro de Santiago. Dice, bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. El pecado trae muerte, hermanos. La obediencia a Dios trae vida. Nosotros escogemos. ¿Qué queremos? ¿Muerte o vida? Entonces, Dios promete bendición a todo aquel o aquella que resiste la tentación. Recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. La persona que no conoce a Cristo, como su Salvador, no puede resistir la tentación. Es imposible, porque su naturaleza pecadora se inclina por el pecado. Es imposible que la persona sin Cristo pueda vivir de acuerdo a la voluntad de Dios, de acuerdo a lo que Él nos manda. Puede aparentar, puede ocultar el pecado, puede engañar a las personas a su alrededor, pero a Dios no lo engaña, no se puede engañar. Se necesita el poder del Espíritu Santo para vencer las tentaciones. Yo no sé cuántos de ustedes antes de Cristo tenían buenos deseos, hacían buenas resoluciones cada año, igual que yo. Y decíamos, este año voy a ser mejor, este año ya no voy a hacer esto o esto otro. Pero volvíamos a caer, volvíamos a lo mismo. Pero qué bendición cuando recibimos a Cristo Jesús. Fue un cambio completo que Dios hizo en nosotros. ¿Por qué? Por el poder del Espíritu Santo. Y Él es el que nos ayuda a vencer las tentaciones. Él es el que nos ayuda a vencer cuando somos tentados por el enemigo. Por último, hermanos, vamos a ver nuestro último punto. Dios, hermanos, da la salida para que podamos vencer la tentación. O sea que tenemos todo para no caer en pecado.
Como hijos de Dios, tenemos todo lo que Dios nos ha dado para que no caigamos en pecado. Tenemos todo. ¿Cómo fue que el Señor Jesucristo venció la tentación? Acá estaba lleno del Espíritu Santo y también usó la palabra de Dios, ¿verdad? Para resistir la tentación. Versículo 4 ahí del capítulo 4 de Lucas dice: Jesús respondiendo le dijo, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra de Dios. Escrito está. En este punto, el Señor Jesucristo y las personas de su tiempo solamente tenían el Antiguo Testamento, ¿verdad? Esas eran las escrituras de su tiempo, ¿verdad? Entonces, el Señor Jesucristo cita el Antiguo Testamento y dice, escrito está. Vemos el versículo 8, dice, respondiendo Jesús le dijo, vete de mí, Satanás, porque escrito está. De nuevo, la escritura. Al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Versículo 12. Respondiendo Jesús le dijo, dicho está, no tentarás al Señor tu Dios. Dicho está, se está refiriendo de nuevo a las escrituras, ¿verdad? Nosotros tenemos también en nuestras manos las escrituras, la palabra de Dios. Cuando el diablo le incite a hacer algo, le ponga una tentación ahí enfrente, recuerde palabra de Dios y diga, escrito está, escrito está. Diga como José, ¿cómo haría yo este pecado tan grande contra mi Dios? ¿Cómo pecaría yo contra ese Dios amoroso que dio su vida por mí? ¿Cómo voy yo a hacer algo que va en contra de lo que Él me manda? Como hijos de Dios, hermanos, nosotros ya tenemos el poder para vencer la tentación. Ese poder está en nosotros. Ese poder es el Espíritu Santo que vive en todo aquel que ha nacido de nuevo. Cristo venció la tentación y el pecado. Y como Él venció, nosotros también podemos vencer. Usted dice es que Él venció porque Él era Dios. Sí, era Dios, pero también era hombre. Y también él padeció como hombre lo que nosotros padecemos. Y si Él venció, nosotros también podemos vencer. Vaya conmigo a 1 de Juan. 1 de Juan, y vamos a tomar el versículo 5, 4 al 5. Dice, porque todo lo que es nacido de Dios, ¿qué hace? ¿Qué pasa? Vence al mundo. Lo que es nacido de Dios, o todo aquel que es nacido de Dios, vence al mundo. Y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. Nuestra fe. ¿Quién es el que vence al mundo? Sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios. Si en verdad hemos nacido de nuevo y hemos creído en Jesús como nuestro Salvador, esa fe que tenemos en Él nos ayuda a vencer al mundo, nos ayuda a vencer al enemigo. Y no nada más tenemos como hijos de Dios el poder del Espíritu Santo dentro de nosotros. También Dios siempre provee una salida para que sus hijos puedan salir de la tentación en que se encuentran. Esto es para dejarnos, hermanos, sin excusas. Mire lo que dice. Vaya conmigo a la primera carta a los Corintios. Primera a los Corintios, capítulo 10, versículo 13. Y dice así la palabra de Dios. No os ha sobrevenido ninguna tentación
que no sea humana. No diga, ay Dios mío, es que esta tentación no la puedo aguantar. Es que siempre tengo que caer en esta tentación. No, fíjese lo que la palabra de Dios nos dice. No os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentados más de lo que podéis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida para que podáis soportar. Hay cristianos que dicen, ay hermano, pero es que la carne es débil, y citan la palabra de Dios, ¿verdad? No sé si le ha tocado. Es que la carne es débil, hermano. Sí, la carne es débil, pero el Espíritu Santo es todopoderoso. Y no podemos excusarnos de esta manera. Tenemos el poder para vencer y Dios nos da la salida también. Ahí está la salida. Así que vemos que cuando el cristiano peca es porque voluntariamente, fíjese bien, decidió ceder a la tentación. Porque el poder lo tiene para decir no a la tentación. El poder lo tiene para no pecar. Dios quiere que sus hijos no practiquen el pecado. Pero en caso que alguno pecare, fíjense bien la misericordia de Dios, hermanos. Su voluntad es que nadie peque de sus hijos. Pero si alguno peca, Dios en su misericordia, si ese cristiano o cristiana arrepentida viene a Cristo, dice la Escritura que Él es fiel y justo para perdonar todo pecado. Ahora, no usemos este versículo para decir, al cabo Dios me perdona todo. Voy a continuar en el pecado y luego me arrepiento. No, hermanos. No debemos de usar la palabra de Dios de esta manera, sino que Dios en su misericordia conoce nuestras debilidades. Y esto lo digo para que si hay alguien que ha pecado delante de Dios, para que en vez de sentirse mal y sentirse desanimado y ya no quiero nada, no, arrepentido venga a los pies de Cristo y le pida perdón y continúe y siga adelante. Esa es la misericordia de Dios. ¿Pecó Pedro? ¿Negó al Señor? ¿Una vez? ¿2 veces? No, 3 veces. ¿Lo restauró el Señor? Sí, lo restauró el Señor. Y mire qué amor tan grande le tuvo, que le confió con sus corderitos, con sus ovejas, ¿verdad? Ahora, vemos el gran cambio que Dios hizo en Pedro, ¿verdad? Vemos en los evangelios cómo era Pedro, ¿verdad? Ese Pedro era enojón, ¿verdad? Era de esos que, como allá ¿de dónde? De Michoacán. No se cree, hermano Candy. En todo el mundo, ¿verdad? Habemos así, ¿verdad? Pero ¿cómo era Pedro? Allá lo vemos en los evangelios. ¿Y cómo lo vemos acá en su primera y segunda carta? Un hombre totalmente transformado. ¿Cómo era Juan? Lo conocemos como el apóstol del amor, ¿verdad? Pero ¿cómo eran los hijos del trueno? Le decía, ¿verdad? Señor, ¿quieres que mandemos que caiga fuego del cielo y destruya todos esos? Mire cómo eran. Pero ¿cómo lo vemos allá en sus epístolas a Juan? Hablando de amor, hijitos míos, ¿verdad? Esa es la transformación que Dios hace, hermanos, en sus hijos. Así que el Señor Jesucristo nos ayuda a continuar adelante. Él conoce
conoce nuestras debilidades, pero también, hermanos, Él nos ayuda a continuar adelante. Primera de Juan, capítulo 2, 1 al 2. Hijitos míos, hablando del apóstol Juan en su primera carta. Hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Mire el amor con que se dirige a los cristianos. Hijitos, les dice, ¿verdad? Hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Y Él es la propiciación por nuestros pecados. Y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. Hemos aprendido, hermanos, que las tentaciones nos llegan a todos los creyentes. Que son seguras que van a llegar. Pero también hemos aprendido que la tentación no es pecado. Nosotros tenemos el poder para decir al tentador, así como el Señor Jesucristo le dijo: apártate de mí, Satanás, porque Dios manda que sus hijos vivan en santidad y en obediencia a Él. Haga un plan con anticipación para saber cómo va a reaccionar la próxima vez que sea tentado o tentada, porque te aseguro que va a continuar siendo tentado o tentada. Vamos todos a continuar hasta que estemos con el Señor. No podemos separarnos de nuestra carne, de nuestra vieja naturaleza, pero sí podemos alimentarla menos. Pongamos la vieja naturaleza en ayuno, hermanos, y alimentemos nuestra nueva naturaleza. Vengamos más seguido a los pies del Señor Jesucristo. Busquemos su voluntad en su palabra. Y una vez que sepamos cuál es su voluntad, hagámosla. No queramos continuar nosotros conduciendo el auto. Dejemos que el Señor Jesucristo conduzca. Démosle a Él el volante de nuestras vidas para que podamos ser usados por Él. Queremos que nuestros familiares vengan a Cristo, ¿verdad? Pues, hermanos, vivamos una vida en obediencia a Dios para que ellos vean y puedan decir: en verdad que Dios hace milagros, en verdad que Dios cambia vidas. Yo quiero lo que mis padres tienen, yo quiero lo que mi esposo o mi esposa tiene, lo que mis hermanos tienen, eso yo también lo quiero. Vivamos esta clase de vida para que glorifiquemos al Señor. Resistamos la tentación, porque va a venir. Padre, gracias, Señor, por tu santa palabra. Glorifícate, Señor, en tu pueblo. Y ayúdanos a vivir, Señor, para ti, que podamos, Señor, exaltar tu nombre. Me voy a dirigir a usted que nos ve desde su hogar, ahí donde está. Usted sigue cayendo y cayendo en el mismo pecado y no puede dejar de hacerlo. Una de las razones quizás es porque no ha conocido a Cristo Jesús como su Salvador. Venga a Él y nazca de nuevo. Empiece a vivir una vida nueva, una vida con el poder del Espíritu Santo para dejar todo aquello que a Dios no le agrada. Dios tiene muchas bendiciones para usted. Si usted reconoce su pecado y humildemente viene al Señor Jesucristo y le pide perdón, Él le salva. Él promete que le va a dar vida eterna. Dígale ahí a donde está, dígale al Señor Jesús: Señor Jesús, perdona mis pecados, salva mi alma, Señor, dame vida eterna. Gracias por haber muerto por mí en esa cruz del Calvario. Ayúdame, Señor, para ser obediente a ti de aquí en adelante.
y esforzarme por no practicar el pecado. Gracias te doy en Cristo Jesús. Amén.